Hola, mi nombre es Ale Esmeralda y el día de hoy hablaré sobre inicios de la física de partículas elementales, intercambio particular y partículas y antipartículas. En 1897, John Thomson descubrió el electrón con carga negativa en el exterior de un átomo. Posteriormente se descubre el neutrón y el protón. Estas tres partículas, es decir, el protón, neutrón y electrón, conformaban el modelo atómico de Bohr. Sin embargo, algunos científicos, realizando experimentos, encontraron que había partículas aún más pequeñas. Posteriormente, Paul Dirac dice que aparte del electrón existe un antielectrón, y después se descubre el antiprotón y el antineutrón. Pues se empiezan a fabricar detectores de partículas y se llevan a las alturas. Por ejemplo, en una montaña, aquí se observan varias partículas provenientes del cielo, rayos cósmicos, a lo cual algunos científicos decían que era imposible que existieran tantas partículas. Que tres partículas sonaban lógicas, pero que más no. Es por eso que Hermann y Sachs postulan el modelo quartz, en el que dicen que hay tres partículas llamadas quarks y el cual describen las demás partículas y predicen nuevas partículas. Después sale el modelo estándar, en el cual describe la interacción entre estas partículas elementales. La interacción entre estas partículas elementales se describe mediante el intercambio de partículas. Por ejemplo, hay 6 quarks, 6 leptones y 4 bosones. Los bosones son los encargados de la interacción entre estas partículas y dependiendo de la partícula que interactúe, será el bosón que participe. Un ejemplo sería cuando dos electrones interactúan. Se imagina que este impulso en ambas partículas fue promovido por un fotón virtual. El fotón es el bosón. Existen 4 bosones, que es el fotón, gluón, W y Z. Cuando interactúa un gluón es una fuerza fuerte, cuando interactúa un fotón es una fuerza electromagnética y cuando interactúa un W o un Z es una fuerza débil. Un ejemplo sería cuando dos personas se encuentran en una ciudad y se quieren encontrar. Estas personas necesitan interactuar para poderse encontrar. Esta interacción sería, por ejemplo, mediante un mensaje. Se escriben y se encuentran. Bueno, pues en las partículas esta interacción se lleva a cabo mediante los bosones. Otro ejemplo sería cuando dos personas se encuentran en una superficie sin rozamiento e intercambian una pelota. La interacción está medida por la pelota y la velocidad con la que se transmite también. Bien, ahora hablaré sobre partículas y antipartículas. Paul Dirac, en 1928, presenta una fórmula conjunta con la relatividad y la mecánica cuántica, en la que describe una ecuación cuadrática. Matemáticamente sabemos que una ecuación cuadrática tiene dos posibles resultados. Es por eso que Paul Dirac dice que aparte del electrón existe un antielectrón, pero él no realiza experimentos ni nada, solamente lo dice matemáticamente. Posteriormente, Anderson y Robert Millikan presentan experimentos. ¿En qué consiste este experimento? Bueno, lo que ellos hacen es que ponen un imán en una cámara de niebla. En esta cámara de niebla observan que hay un electrón que se comporta de la misma similitud, pero que se va al cátodo negativo, es decir, que este electrón poseía una carga positiva, a los cuales ellos dijeron que Paul Dirac estaba en lo correcto, que había un antielectrón o positrón. Posteriormente se descubre el antiprotón y el antineutrón. Las partículas que existen también tienen sus antipartículas. Por ejemplo, de los quarks serían sus antiquarks, de los leptones, antileptones. Pero, por ejemplo, el fotón y el gluón son su misma antipartícula, es decir, no existe otra. Si estos átomos de antimateria pudieran interactuar con átomos de materia común, se produciría una aniquilación, transformándose las partículas en una radiación electromagnética. Ahora mencionaré cómo se hace un experimento casero para observar partículas, y para esto se necesita alcohol isopropílico del 91% que se puede encontrar en tiendas de electrónica.
hielo seco, una lámpara, y la lámpara puede ser del celular, puede funcionar también, una esponja, un recipiente transparente que contenga una tapa negra o en su defecto un plumón negro para pintarlo posteriormente. Ahora colocaremos la fibra en la parte del fondo del recipiente y le pondremos alcohol isopropílico y voltearemos el recipiente, claro, poniendo la tapa, y como dije anteriormente, la tapa tiene que ser negra y si es blanca la pintaremos con plumón negro para que todo quede absolutamente negro. Una vez tapándolo y volteándolo, lo colocaremos arriba del hielo seco. El vapor del alcohol va a descender y se va al área fría, o sea, en donde se encuentra el hielo seco. Esto provocará que se sature y después se condense, lo cual producirá una lluvia de gotas. En esta lluvia de gotas nosotros vamos a colocar nuestro teléfono. Si el área en donde trabajamos no es totalmente oscura, pondremos cortinas o algo para que quede totalmente oscura. Y una vez totalmente oscura, pondremos la lámpara para poder observar las partículas. Se observarán como pequeñas líneas de puntos blancos, uno tras de otro, y este será el movimiento de las partículas. En este experimento vimos partículas, pero como sabemos también existen antipartículas. Esas antipartículas en el día de hoy son de gran utilidad, por ejemplo en el campo de la medicina. A las personas se les inyectan antipartículas para que se aniquilen con las partículas comunes. Una vez que se aniquilen podrán observar si hay algún tipo de cáncer. Esto gracias a la tomografía por emisión de positrones, que ahora ya sabemos bien que los positrones son los antielectrones, es decir, las antipartículas del electrón. Bien, ahora daré un resumen para que quede todo esto de manera más concreta. Se empieza con el electrón, después protón y después neutrón, después empiezan las antipartículas y después se descubren que hay un mundo más grande de partículas y por eso es que sale el modelo quark, explicando que hay 3 partículas llamadas quarks y que con estos quarks se escriben todo el mundo de partículas. Después sale el modelo estándar que describe la interacción entre estas partículas. La interacción entre estas partículas es el intercambio de partículas que, como di el ejemplo, las personas necesitan interactuar. Es por eso que hay partículas que son 12, que son la materia, y hay 4 que son los bosones, que son el medio de interacción. Y los bosones son los que se encargan de la interacción entre estas partículas. También vimos que, por ejemplo, para Paul Dirac matemáticamente existía un antielectrón, pero él no lo comprobó porque no hizo experimentos. Es por eso que Hillerman, Anderson y Robert Millikan hacen experimentos y es cuando descubren que sí, efectivamente hay un electrón, después se descubre el antiprotón y después el antineutrón. Y vemos que al día de hoy es muy importante estas antipartículas, aunque no se pueden interaccionar bien porque se aniquilarían, pero por ejemplo en el caso que puse del cáncer es muy útil ya que se descubre dónde hay cáncer y pueden ayudar a las personas con los tratamientos, etc. Entonces vimos que las antipartículas no solo ayudan en el campo de física, sino que también en el campo de la medicina. Bueno, y esto fue todo de parte mía, soy Ale Esmeralda y esto fue Partículas en Física Moderna.